Bienvenidos a todos. Hoy estamos hablando en Viva Mejor de un tema muy interesante, por lo menos creo que es muy interesante. Es el tema del desorden de personalidad obseso-compulsiva. Suena muy técnico, no se asuste. Quiero de una manera laica, como decimos, ser muy claro y en puntos muy prácticos comentar lo que hablamos hoy en el programa radial. Recuerde que en la descripción, debajo de este video, aparece un link, un enlace, usted oprime allí, le da clic y lo lleva directamente al programa, ¿okay? Al audio del programa. De otra manera, ya conoce las maneras, espero, perdón la redundancia, de poder encontrar nuestro podcast en el internet y en radiolared.net es nuestro sitio donde va a encontrar el podcast o en la aplicación de nuestra radio, Radio La Red, o en los servicios de plataformas que usted use para encontrar podcast. Búsquenos como Radio La Red Denver y busque nuestro programa. Personalidad obseso-compulsiva es el tema. Dos cosas en general que quiero, y solamente el tiempo me va a dar para rescatar de lo que hablamos en el programa radial. La primera es, ¿cómo diagnostican los profesionales a una persona con obseso o una persona con desorden obseso compulsivo? En inglés le llamamos OCD o OCD, pronunciado en inglés. Entonces, lo que le voy a decir hoy, como lo dije en el programa radial, no es para que usted haga un diagnóstico, pero para que sepa qué es lo que ellos están tratando de investigar para diagnosticar a alguien con OCD o la personalidad obseso compulsiva, decimos en español. La primera cosa que tratan de ver como profesional es si esta presencia de esta obsesión y la compulsividad que trae esa obsesión están produciendo que la persona consuma demasiado tiempo en el asunto. Digamos más de 1 hora al día está en ese asunto. Bueno, eso es un punto que están observando, ¿ok? Nuevamente, ¿cuánto tiempo? La persona tiene esta conducta repetitiva que viene de esa obsesión. Aclarar antes de ir al segundo punto que hoy en el programa estuve explicando que la obsesión tiene que ver con lo que está en nuestros pensamientos, sean temores, sean imágenes, sonidos, eso está en nuestro pensamiento, mientras que la actitud compulsiva es lo que hacemos, que es lo que la persona hace con sus manos como un canal de alivio a toda esa presión que está mentalmente estorbándole. Entonces, la primera cosa es, los profesionales observan cuánto tiempo le consume a esa persona, digamos, cuánto tiempo al día pasa teniendo esos pensamientos, cuánto tiempo al día pasa respondiendo de una manera compulsiva a esos pensamientos. Y hoy yo di ejemplos, ¿no es cierto? No los voy a repetir ahora aquí. La segunda cosa que los profesionales observan es hasta qué punto este problema está causándole a la persona una forma de ansiedad, hasta qué punto le molesta y está estorbando su vida. Por eso la tercera cosa que observan, de las tres principales, hay otras, la tercera cosa es hasta qué punto le impide a la persona esta obsesión y esta obsesión compulsiva, hasta qué punto le impide o estorba su vida normal en la casa o en el trabajo o en las funciones sociales, incluyendo la iglesia. ¿Hasta qué punto esto es un problema? Entonces, recuerde, ¿cuánto tiempo la persona está con esta obsesión y su compulsividad cada día? ¿Más de 1 hora? Ahí hay un punto. ¿Qué tanta ansiedad y distress, decimos en inglés, causa a la persona diariamente? Otro punto. Tercero y último, y hay más, pero aquí están los principales, el profesional va a ver, ok, cómo esto está estorbando la actividad diaria de la persona. Muy bien. Si una persona ha sido diagnosticada con desorden de la personalidad obseso-compulsiva, el otro tema con el cual concluimos el cuarto segmento del programa radial es cómo ayudamos. Ahora, los profesionales van a hacer su trabajo en cuanto a cómo ayudar a personas así, pero ¿cómo ayudamos usted y yo en casa? ¿Cómo ayudamos usted y yo en la iglesia a una persona que ha sido diagnosticada
con personalidad obseso-compulsiva. Y aclaramos en el programa la diferencia que hay entre esto y que una persona esté endemoniada o cosas así. Escuche el programa. Ahora, en ese cuarto segmento dije, bueno, ¿cómo vamos a ayudar? Los cristianos, en primer lugar, vamos a la herramienta más importante, la oración, nuestra comunicación con Dios. Yo hice hincapié en que es bueno no solo orar solos o desde nuestro hogar, cosa que debemos hacer, pero también orar con la persona que ha sido diagnosticada con obseso-compulsividad. Orar en la iglesia. Si usted tiene este asunto y usted padece de esto y le han dicho un especialista, este es su diagnóstico, no tenga temor, no tenga pena, no le dé vergüenza decir, este es el diagnóstico. De la misma manera que no le da vergüenza una enfermedad física y dice, este es el diagnóstico y pido oración por mí, no le dé vergüenza o pena decir, me diagnosticaron con obseso compulsividad o OCD, o como se llama en su país en español, y necesito oración. Claro, en primer lugar porque creemos en un Dios que hace milagros. Ninguna duda. En segundo lugar, porque, bueno, Dios es soberano y a veces hace un milagro, a veces no lo hace y no tenemos que tener un problema doctrinal con eso, tenemos que leer la Biblia. Entonces, eso puede ser algo muy bueno, aunque parezca extraño, porque Dios lo usa para una infinidad de cosas, en la persona, en el hogar, en la iglesia. También Dios utiliza los mecanismos científicos y profesionales. ¿Por qué nos llamará eso la atención? No entiendo. No tendría que llamarnos la atención. Dios es Dios de todo y Él organiza todo y Él arregla todo y Él usa la ciencia, dice la Biblia, cuando Él la quiere usar y ok, fine. Solo tenemos que estar sometidos y sujetos a Dios y orar por esos profesionales. Pero, otra vez, volviendo al clima de la iglesia, usted sabe que ha sido diagnosticada o diagnosticado con este problema o alguien en la iglesia. Entonces, la oración. Luego, el educarse. Y hoy en el programa no podemos decir, ahí está toda la educación que usted necesita al respecto de lo que significa un desorden obseso-compulsivo, una personalidad obseso-compulsiva. Pero por lo menos ya tiene algunas ideas básicas. Entonces, lo que escucha en televisión y por aquí y por allá en los medios digitales ya puede separar realidad de fantasía. Espero que sí. Entonces, orar, educarse al respecto. Luego decimos en la iglesia y en la casa, misericordia, respeto, compasión por estas personas. Y ahí fue cuando en el programa radial yo decía hoy, no es misericordia y compasión tratar a un obseso compulsivo como un endemoniado. Eso no es misericordia, aun cuando se hace con buena intención, me imagino. No es misericordia y compasión porque lo puede trastornar aún más porque no se trata de ese problema. Si se trata de ese problema, trátelo por ahí. Pero cuando no se trata de ese problema, es como un cirujano que usted le dice, este es el problema y dice, tengo que operarle este órgano y después se equivoca y le opera otro órgano y lo mata. O le hace un trastorno peor. Entonces tenemos que ser sabios, no tenemos que ser niños en nuestra manera de pensar, dice la Biblia, y tenemos que ser sabios y bíblicos, mirar lo que la Biblia dice. Ahora, ofrezca buscar ayuda para esa persona y al mismo tiempo y ayuda profesional, no cualquier ayuda. Y luego usted ofrézcase y póngase si es necesario en contacto con el profesional que le está ayudando a esa persona, porque yo decía hoy en el programa, ese profesional no puede ir a vivir con la persona. Entonces le va a agradecer que usted le ayude en su casa o usted, miembro de una iglesia, puede ayudarle. Por ejemplo, si la persona que es obsesiva compulsiva tiene conductas repetitivas todos los días, y hay casos donde hay un horario en que eso ocurre y bueno, es un sacrificio ayudar a una persona así. Tal vez usted va a tener que ir si la persona accede a eso y el ambiente es prudente hacerlo así y ayudar estando presente cuando la persona comienza a tener, vamos a decir, esta especie de ataque de compulsividad. No es un ataque, pero para decir, comienza a tener esa sensación de que tengo que hacer esto, sino como que me siento que me muero si no lo hago, porque es la forma de canalizar el temor, como decíamos hoy en el programa. Entonces, se pueden ir rompiendo ciertas conductas compulsivas mentales, casi al nivel de lo que en un drogadicto se puede ayudar cuando los médicos le van bajando la dosis y o la interrumpen y el drogadicto comienza a sufrir y a retorcerse y a gritar y yo la necesito y la necesito. Y usted ha visto casos así. No es la mejor terapia siempre, pero todavía existe ese tipo de ayudas
y el paciente sufre, el drogadicto sufre, el alcohólico sufre, pero tiene que pasar esa etapa, entonces el cerebro comienza a trabajar diferente, a sanarse de alguna forma. Por eso yo dije hoy es maravilloso cómo el Señor ha creado el cerebro, que es muy parecido, yo lo comparo casi con el sistema inmune, sistema inmunológico en el cuerpo, donde inmediatamente ahí van estos glóbulos a defenderse porque esto otro produjo una infección, por ejemplo. Entonces el cerebro, la neuroplasticidad que se ha descubierto que el cerebro tiene, en los últimos años se ha descubierto eso, nos muestra que hay terapias y a veces en nuestro mismo hogar podemos ayudar a una persona o en la iglesia podemos ofrecernos para ayudar a una persona a romper esa conducta compulsiva. Va a ser duro, puede sufrirse un rato durante un tiempo, pero el cerebro luego cambia. Ahora usted dice, no hay una medicina que el psiquiatra me pueda dar, por ejemplo, el médico psiquiatra para que se elimine mi desorden obsesivo compulsivo. No realmente. Hay medicinas que son ansiolíticos o que calman a la persona, la dopan, de alguna forma la mantienen un poquito en control, pero no están hablando ellos de que esa es la solución. Usted dice, ¿hay una cirugía para eso? No se sabe que hay una cirugía para eso. Entonces sí hay terapia, sí hay ayuda, sí hay cosas que influyen muchísimo en la persona obsesivo-compulsiva, pero hay que estar con ellos y hay que ayudarles. Así que esto es algo que en el hogar se puede hacer con el permiso de la persona. Las iglesias debemos educarnos en estos temas, por lo menos un poquito más para saber cómo diferenciar esto de lo otro, orar por ellos sin juzgarlos, sin señalarlos, sin criticarlos, ofrecernos a ayudarle, a pedirle sabiduría a Dios cómo puede ayudar a esta persona. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay esperanza, claro que sí. Hay esperanza, ¿ok? Pero tenemos que trabajar con esto. Tenemos que trabajar con esto. No es, como dicen por ahí, la muerte de nadie el tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero es dramático para la persona que lo tiene porque interfiere mucho en su vida, en su mente, en su manera de ser. Interfiere, la persona a veces hasta no quiere estar interactuando con otros porque teme que va a tener esas sensaciones, casi como el ataque de pánico. La gente tiene más miedo al ataque en sí que al miedo que originalmente producía ese ataque, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender, aunque sea un poquito más de estas cosas. Yo hallo que aún en mi propia vida, cuando fui aprendiendo y sigo aprendiendo estas cosas, como que me da más compasión, más misericordia, no lástima, pero sí compasión. La lástima lastima, digo yo siempre, pero sí compasión, misericordia, oración. Uno va como asociándose con estas situaciones, aun si no le pasan, pero asociándose con el dolor humano, asociándose con el desastre que el pecado ha hecho en la humanidad y cómo necesitamos ayudarnos unos a los otros. Un día cuando estemos con el Señor, un día cuando el Señor venga, nadie va a hablar de estas cosas. No va a hacer falta orar. ¿Ok? Vamos a estar directamente con el Señor. No vamos a tener que orar para que Dios sane a alguien o a nosotros mismos. Vamos a estar en algo perfecto, en un mundo perfecto, digámoslo así. Pero en este momento no es así. Entonces, por eso la Biblia dice que debemos orar unos por otros, ayudarnos, bendecirnos unos a los otros, con esa sana preocupación que, sí, mis hermanos, lleva tiempo, a veces lleva dinero, lleva quitar de nuestro tiempo para dárselo a otros, quitar a veces de nuestro dinero para dárselo a otros, para ayudar, para buscar ayuda. Pero ¿para qué está la iglesia? No es solamente una escuela de teología como es un seminario, está para que nos ayudemos unos a los otros. Que Dios le bendiga y mañana vamos a estar con preguntas y respuestas en el programa radial y una extra que traemos siempre aquí exclusivamente para usted que está siguiéndonos también en Viva Mejor, la conversación continua. Así que Dios le bendiga, le espero mañana, ore por nosotros, oramos por usted y adelante con el Señor.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.